Aleluya, bendito sea el Señor, Dios le bendiga en esta hermosa hora que Dios nos está dando. Que Dios Todopoderoso derrame de su espíritu sobre toda carne conforme a la palabra que ya fue enseñada en Joel capítulo 2, verso 28 en adelante. Le doy la bienvenida a esta cápsula de Poder y de Fe y quiero invitarte en esta mañana, si no te has suscrito, a que te suscribas a nuestro canal, que comparta esta palabra con alguien que también la necesite, especialmente aquellos hombres y mujeres de Dios que llevamos el evangelio de salvación a otras almas, a otras vidas. Bendito sea Cristo para siempre. Dale un me gusta allí y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de las actividades que estamos haciendo en YouTube. El día de hoy quiero compartir la palabra bajo el tema nos dio poder. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versos 7 al 8. Dice aquí en el nombre de Jesús la palabra. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Me gozo con esta palabra porque Dios siempre va a llamar nuestra atención justamente en el lugar donde quiere hablarnos. Usted va a leer la Biblia, hermano, la va a leer con conciencia, claro está, la va a leer bajo el Espíritu, pero con conocimiento y revelación de esta palabra. Y usted cuando lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de qué Dios quiere enseñarle ese día, de qué Dios quiere hacer énfasis en su vida. Esta palabra me llegó ayer justamente en esta misma hora, cuando no en la hora de que usted está recibiendo esta cápsula, sino estoy hablando de las 4:00 de la mañana, que es ahora cuando estoy grabando esta palabra. Dice aquí la palabra que él les dio, la gente se maravilló porque Dios había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál es la potestad? Recordemos que lo que estamos viendo aquí es el paralítico que es levantado, ese paralítico al cual Jesús le dice primero, tus pecados te son perdonados, y que en el contexto o en los textos paralelos, los otros evangelios sinópticos, se ve a esta persona que es introducida por el techo mientras Jesús se encuentra predicando. Sin embargo, aquí en Mateo no se da ese detalle, se muestra simplemente el milagro. Sabemos que es ese milagro precisamente por lo que aconteció allí. Entonces vemos que Jesús le dice a ese hombre, tus pecados te son perdonados. Y dice la palabra del Señor que los fariseos que estaban allí, los judíos, algunos escribas, se decían a sí mismos, este blasfema, diciendo que Jesús era un blasfemo porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús estaba mostrando allí con esta palabra su doble identidad. Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre también. Sin embargo, ellos están viendo solamente al hombre allí parado y no están distinguiendo que Jesús tiene el poder para perdonar pecados porque es el Dios encarnado. Bendito sea Cristo. Entonces, este Dios manifestado como hombre en la tierra, nacido de un vientre humano conforme a la palabra lo muestra a través de una virgen llamada María, este hombre que ellos ven allí hacer este milagro, no solamente no es por perdonar los pecados, sino cuando dice aquí, porque lo que la gente dice que Dios le dio el poder a los hombres fue por sanar las enfermedades, no perdonar pecados, ¿eh? Entonces, con lo que vemos aquí, luego de sanar al enfermo, luego de sanar al paralítico, dice la palabra del Señor entonces que la gente glorificó a Dios allí cuando vio al paralítico levantarse e irse a su casa. Dice glorificó a Dios por darle tal potestad a los hombres. Y es allí donde yo quiero hacer el énfasis en esta predicación. Dios nos dio poder para libertar a los cautivos, poder para sanar a los enfermos, poder para predicar un evangelio que traiga salvación al corazón perdido. Nos dio ese poder, amados hermanos, y la gente aquí lo pudo notar a través de la persona de Jesús, porque ellos allí no están viendo al Dios encarnado, ellos están viendo a Jesús como hombre, y por eso es que hablan que le dio tal potestad a los hombres. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos están viendo a un hombre sanando enfermos, amados hermanos, y eso fue lo que ocurrió posteriormente a Pentecostés, cuando los hombres de Dios, cuando los discípulos de Jesucristo fueron también predicando el evangelio por doquier, haciendo muchos milagros. La palabra de Dios enseña que en Hechos, la palabra de Dios muestra en Hechos que cómo los discípulos de Jesús hacían milagros. Dicen todos los enfermos que les llevaban eran sanados por ellos, porque Jesús, Dios nos dio poder para hacer la obra que Él nos encargó. Entonces la iglesia tiene que entender que ese poder reside en nosotros, y dice la Biblia que si nos unimos en un espíritu, si nos unimos, nuestro espíritu lo unimos al espíritu de Dios, somos un espíritu con Él. ¿Y qué no puede hacer un espíritu conectado al espíritu de Dios? Hermanos, el que está conectado al Espíritu Santo de Dios puede hacer cualquier cosa en esta tierra, porque no hay nada imposible para Dios. Para Él no hay nada imposible ni nada difícil. Lo que el hombre ve difícil, Dios lo hace fácil. ¿Cuánta gente ha dado
dado testimonio de cosas que Dios le ha permitido, pastores que han construido mega iglesias, aleluya. Escuché el testimonio del pastor David Yonggi-Cho, cómo construyó en aquel tiempo de escasez en Corea del Sur, aleluya, construyó una iglesia de 5 millones de dólares, cuando él lo que tenía era $2,500 en los bolsillos, cómo Dios suplió, cómo Dios proveyó, aleluya. Y a pesar de que pasaron muchas tribulaciones, la fe los hizo prevalecer y esa iglesia se levantó. Y cuántas otras iglesias hemos escuchado, hombres y mujeres de Dios construir iglesias, aleluya, con 0 pesos, y Dios le multiplica las finanzas, se las envía de donde quiera, porque si confiamos, dice la Biblia, que no hay nada imposible para Dios, tampoco hay nada difícil para Dios. Entonces Dios nos dio poder para hacer que las cosas espirituales, las cosas que están en el mundo espiritual hechas, ya se manifiesten en el plano terrenal. Nos dio poder, hermano precioso, y cuando la iglesia camina bajo esa dimensión de revelación, no hay nada imposible para ella. Así que abre los ojos, iglesia, despierta y entiende que nuestro Dios nos dio poder, y te dejo esta palabra en tu corazón para que viva por ellas a partir del día de hoy. Que Dios Todopoderoso te haga entender y manifieste sobre ti el poder que ya Dios nos entregó. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.